Les quiero dar la bienvenida a este sexto seminario académico del Instituto Interdisciplinario para la Perdón, estimados y estimadas, les pido mil disculpas, pero acabo de tener un imponderable que fue de conexión a internet, así que les pido las excusas del caso. Decía que estamos en presencia de una exposición en el día de hoy que nos permite aproximarnos a la teoría y al fenómeno de innovación desde una perspectiva integradora, eh, dado que en general en los últimos quizás 30, 40, 50 años, la teoría de innovación ha sido abordada desde distintas perspectivas, generando un conjunto de fundamentos microeconómicos, en ocasiones macroeconómicos, también desde el área del management. Sin embargo, perspectiva integradora desde una teoría general es un aporte significativo en cuanto existe una diversidad de estudios que merecen y el día de hoy carecen de una teoría general que albergue cada uno de los fenómenos y resultados de las investigaciones que se están haciendo. Por tanto, es una presentación muy interesante y paso a dar título a ella. Básicamente, el título es Hacia una teoría general del proceso de innovación, el largo y sinuoso camino desde la generación hasta la explotación del conocimiento. En el día de hoy nos acompaña el profesor Juan Carlos Salazar. El profesor Salazar es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Máster en Economía y Gestión de la Innovación, coordinador de la Cátedra Autónoma de Madrid Accenture, secretario de la Asociación Interuniversitaria Europea de Ciencia y Tecnología. Sus principales líneas de investigación se relacionan con los campos de la microeconomía, la economía cuantitativa, economía de la información y gestión de la innovación en las empresas. Ha sido consultor y experto invitado en diversos proyectos institucionales de la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, entre otras. El año 2016 recibió el premio Industry and Innovation, concedido por la editorial Taylor & Francis. Cuenta con una dilatada trayectoria académica y variadas publicaciones en materia de innovación y emprendimiento. Como dije, el profesor Salazar además es académico permanente de nuestro Magíster de Gestión Tecnológica y nos complace de manera significativa poder contar con su presentación en el día de hoy. Sin más preámbulos, quiero darle la palabra entonces al profesor Juan Carlos Salazar. Muchas gracias, don Cristian González, director del Instituto de Innovación Basada en Ciencia. Muchas gracias por sus palabras. Estoy muy contento de estar hoy aquí compartiendo con ustedes pues algo de la investigación reciente que estamos realizando
con el grupo de investigación que tenemos en materia de innovación, de economía y gestión de la innovación en la Universidad Autónoma de Madrid. Me da mucho gusto ver aquí muchos nombres también conocidos de viejos alumnos, de compañeros también de mi grupo de investigación, alumnos tanto del máster como del doctorado, colegas, tanto de Chile además como de Madrid, así que bueno, es un día, digamos, de mucho gusto para mí. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para empezar sin más preámbulos con esta presentación. Como bien comentaba el profesor González, pues esta es una investigación que apunta, pues tiene una relativamente ambiciosa agenda, que por supuesto no está completamente acabada, hemos empezado a trabajar en ella, pero yo creo que puede ser un punto de partida interesante, que por supuesto no es digamos, una obra mía desde un papel en blanco, sino que lo que trata de hacer es de capturar a partir de un equipo de investigación en el que yo estoy inserto actualmente, pues recuperar muchas contribuciones que de alguna forma han ido cambiando nuestro enfoque sobre la innovación y el cambio tecnológico en la sociedad y sobre cómo de alguna forma nosotros podemos ver este proceso de una manera simplificada, que ese es precisamente el papel que cumple cualquier teoría en la investigación científica. Entonces, bueno, he puesto este título que por supuesto es muy provocador y esa es un poco la idea de esta presentación el día de hoy. No es todavía una teoría acabada, por supuesto, por eso he puesto la palabra Asia, eso es lo que nos gustaría tener en un futuro cercano, pero yo creo que tenemos ya bastantes elementos y elementos que nos permiten además distinguir lo que sería esta teoría, sus supuestos básicos y de dónde debe partir para tener una visión general y simple que podamos de alguna forma aplicar a distintos contextos. Muy bien. Entonces, bueno, primero es muy importante tener en cuenta que los estudios de innovación han estado muy relacionados, desde luego, con la investigación en materia de teoría económica. De hecho, podríamos decir que los estudios de innovación modernos, desde el punto de vista de sus obras pioneras, como puede ser el trabajo de Schumpeter y después el trabajo de Richard Nelson y Kenneth Arrow, que son, digamos, los precursores de esos estudios de innovación, y particularmente el trabajo de Nelson y Arrow dentro del grupo de investigación coordinado por el secretario de Defensa en los años 60, en la época de Kennedy y McNamara, en este grupo, este think tank conocido como la RAND Corporation, que de alguna forma tuvieron esa inquietud de empezar a investigar por qué los Estados Unidos estaba en aquel momento perdiendo la carrera espacial cuando los soviéticos lograron poner a un hombre en órbita, y entonces se preguntaban qué tipo de problemas ¿sí? existían ¿sí? con la inversión en I+D, y desde luego todo esto surgió, los estudios de innovación surgieron como una inquietud sobre por qué de alguna forma todo el mundo tenía la impresión de que probablemente los Estados Unidos estaban invirtiendo muy poco en innovación. Entonces, yo creo que no es exagerado decir que los estudios de innovación nacieron de la mano de la investigación económica y que probablemente de los mejores, digamos, pensadores en aquel entonces de la teoría económica, como pueden ser Richard Nelson y Kenneth Arrow. Y entonces esta primera ola, digamos, de pensadores identificó como uno de los problemas más graves la falta de incentivos que tenía el sector privado para invertir en I+D. Es decir, el conocimiento se pensaba, una vez liberado, ya sea bajo la forma de recetas o de procedimientos o incrustado directamente en objetos tecnológicos, una vez que era liberado, digamos, hacia los mercados, pues era demasiado difícil retener los beneficios de esas contribuciones porque los imitadores rápidamente podían, de alguna manera, sacar provecho de ellos. Y entonces,
Así es como surgió, de alguna forma, las primeras inquietudes sobre la inversión en I+D, y es muy interesante tener en cuenta que estos primeros enfoques veían el flujo de conocimiento entre agentes como algo relativamente libre y sin costes, y esta es precisamente la idea que así explícita Kenneth Arrow en aquel trabajo pionero sobre la apropiación de beneficios y sobre el carácter, digamos, de bien público, como lo llaman los economistas, de la información. Entonces, esta primera oleada de los estudios de innovación veía el flujo de conocimiento entre agentes como algo que era difícil, ¿sí? Difícil de retener, y probablemente esa era una de las más importantes causas por las cuales las empresas, los privados, pues tenían ciertas reticencias en hacer inversiones en investigación y desarrollo, porque tenían serias dudas de poder apropiarse de esos beneficios en el mercado, particularmente la investigación y desarrollo en materia de conocimiento básico o científico. Una segunda oleada de investigadores que de alguna forma transformaron para siempre la visión que tenemos sobre la innovación, llamó la atención sobre el hecho de que no siempre esto es así, que el conocimiento puede ser mucho más difícil de transferir de lo que nosotros originalmente habíamos pensado. Incluso varios autores postularon que es muy posible que el conocimiento no sea transferible por su complejidad o por el hecho de que sea muy difícil de alguna manera, por ejemplo, codificarlo y transmitirlo bajo la forma de información, y entonces tenga que ser de alguna forma aprendido mediante la interacción o la prueba y el error, y muchas veces ni siquiera esto podría solucionar el problema y habría que generar de alguna forma asociaciones entre agentes para poder utilizar este conocimiento. Esta segunda ola de investigadores veían el conocimiento como algo pues, que no se movía tan fácilmente. Entonces, a eso va esta primera afirmación que he puesto en esta diapositiva, que es que de alguna manera la diferencia, ¿sí?, que había entre los estudios de innovación, digamos, que surgieron a partir de principios de los años 80 y los 90, se diferencia o de alguna forma tomó distancia de la teoría económica básicamente en lo que respecta a su enfoque sobre el flujo de conocimiento en la sociedad. Mientras que la teoría económica veía el flujo de conocimiento como un bien público, en el sentido de que a muy bajo coste puede transmitirse el conocimiento entre agentes, pues esta segunda oleada lo veía como algo problemático y que de alguna forma tenía muchos frenos. Y veremos que de alguna manera la idea de este enfoque que yo propongo esta tarde, aquí pongo a su consideración, tiene que ver precisamente con cómo este supuesto fundamental sobre los problemas de flujo de conocimiento puede generar una microeconomía, ¿sí?, que de alguna forma sea distinta a la microeconomía convencional de la teoría económica. Por supuesto que el concepto de aprendizaje ha jugado un papel muy importante en la teoría económica convencional moderna. Precisamente Arrow, en el año de 1962, publicó un artículo muy interesante que después, un artículo con un enfoque con un enfoque microeconómico, que después tendría también mucho impacto en el trabajo de macroeconomía posteriormente, y ese es el artículo llamado The Economic Implications of Learning by Doing, que después de alguna forma sería rescatado por varios autores y se transformaría de alguna manera en los modelos macroeconómicos de crecimiento endógeno, también los supuestos de expectativas adaptativas, por ejemplo, en el trabajo de Milton Friedman, cómo de alguna forma los agentes utilizan el pasado para tratar de inferir cuál va a ser el futuro. Por ejemplo, utilizan los niveles de inflación en el pasado para tratar de anticiparse a ellos, y esta idea de las expectativas adaptativas de una manera mucho más acabada y más determinista quedó plasmada en lo que se conoció después como el supuesto de expectativas racionales, que fue de alguna forma popularizado en los trabajos de Lucas. Pero también otro tipo de disciplinas como la economía austriaca, la Escuela Austriaca de la Economía, también de alguna manera han introducido esta idea del aprendizaje en sus modelos, y de alguna manera probablemente más profunda, como la idea del descubrimiento emprendedor presente en los trabajos de Ludwig von Mises y de Friedrich Hayek también. O sea que el aprendizaje siempre ha estado presente
en la teoría económica. No obstante, y esa de alguna forma es la idea que nosotros tenemos sobre cómo podríamos nosotros contribuir a este desarrollo, no obstante, al revisar la literatura, pareciera que este proceso siempre es visto como algo unidimensional, homogéneo. Ya verán ustedes que cuando nosotros estamos hablando de flujo del conocimiento entre agentes y de cómo se van de alguna manera incorporando esos agentes a nuevas capacidades y nuevos métodos de producción, pareciera que aquellos que no consiguen desarrollar métodos de producción que de alguna forma son superiores a los que desarrollan o utilizan otros agentes en otros países, pareciera que tenemos a unos que son cortitos de miras, ¿no? Y otros que son muy listos. Ya verán ustedes que de alguna manera esta visión pues puede que no sea, digamos, muy adecuada y que probablemente sea nuestra forma de ver el aprendizaje lo que esté haciendo que veamos este tipo de cuestiones y que de alguna manera la cuestión no es tan simple, aunque nosotros creemos que hay una forma relativamente simple de esquematizar un proceso relativamente complejo, ¿de acuerdo? Pero es importante tener en cuenta que en la teoría convencional, en la teoría económica, los problemas de transmisión de información se deben a imperfecciones en las señales normalmente. Es decir, hay veces que los precios no transmiten bien la información o las calidades solamente pueden revisarse a través de un proceso costoso de monitorización, ¿sí? O las instituciones no funcionan bien porque no interconectan a aquellos que tienen que estar conectados mediante problemas como puede ser la idea convencional de los mercados incompletos, por ejemplo, ¿sí? Pero nunca se debe al proceso de construcción del conocimiento personal. Y entonces nosotros queremos, de alguna forma, avanzar en estas ideas y proponer algo que de alguna forma esté más relacionado con los enfoques que hemos visto en la teoría, en los estudios de innovación más recientes, que sin duda, de alguna forma, van más allá de esto que yo he planteado en mi diapositiva anterior, pero que, en nuestra opinión, siguen siendo trabajos que, si bien utilizan muy a menudo unos supuestos concretos, no están bien articulados en una propuesta. Pero ¿por qué querríamos que estén bien articulados, ¿sí? En una propuesta, en una teoría, ¿sí? Económica, como puede ser la teoría de los mercados convencionales? Pues eso es parte de la motivación de este trabajo. Yo creo, y bueno, y creemos aquí en el grupo de investigación que tenemos en la Universidad Autónoma, que es muy importante contar con una teoría que yo le he llamado aquí, abusando un poco del lenguaje, una teoría de bolsillo. No cabe la menor duda que uno de los principales éxitos de la teoría económica convencional es que tiene una teoría de bolsillo, es decir, una teoría que se puede llevar fácilmente con uno mismo e insertarla en distintos contextos. Tanto es así, ¿sí?, que la teoría económica convencional se ha aplicado a contextos muy distintos, muy diversos, ¿sí?, que tienen que ver no solamente con la producción, distribución y consumo de mercancías o con actividades típicamente económicas como nosotros podríamos pensar desde el punto de vista coloquial de la palabra, sino también ha sido llevada a contextos, por ejemplo, como la familia, ¿sí?, la decisión de casarse o no casarse, de tener hijos o no tener hijos, ¿sí?, a las adicciones, por ejemplo, también, incluso ha sido utilizada para describir la conducta, ¿sí?, de pichones en algunos artículos muy interesantes, a los que no me referiré ahora por falta de tiempo, pero el profesor Robert Ekelund en su Historia del Pensamiento Económico se refiere a textos muy concretos en donde se habla precisamente de un enfoque económico que trata de explicar la conducta de animales también. Entonces, y yo creo que creemos que este uso, digamos, tan amplio de la teoría económica se debe a que tiene, ¿sí?, ese enfoque de bolsillo que puede de alguna forma transportarse a distintos lugares para tratar de simplificar la realidad rápidamente. De hecho, este enfoque de bolsillo de la teoría económica convencional ha servido para que todos seamos relativamente unos economistas en potencia, incluso en las tertulias, ¿sí?, de la televisión por la tarde, se ve a gente reflexionando en términos económicos, hablando de que si suben los impuestos, pues esto generará esto y generará esto, ¿sí? O si de alguna manera
aumentan los costes de despido, eso hará que sea más difícil contratar para las empresas y eso hará que de alguna manera aumente el paro. O sea que todo el mundo tiene en su mente este enfoque de bolsillo de la teoría económica que le permite llevarlo a todas partes y eso de alguna forma le ha vuelto muy popular. Es nuestra idea que también puede existir un enfoque relativamente simple y resumido, ¿sí?, sobre el proceso de innovación, pero que de alguna forma permita capturar su esencia, ¿sí?, y podamos aplicarlo a distintos contextos de una manera relativamente simplificada y podamos llevarlo pues, a distintas cuestiones con la intención, por supuesto, siempre de analizar fenómenos reales y no simplemente de mantener una disquisición teórica sobre lo que es y lo que no es. Entonces, una cuestión básica, que es la médula, digamos, de nuestra contribución, nuestra opinión, es el trabajo de Cohen y Levinthal. Cohen y Levinthal, en su trabajo sobre la capacidad de absorción en el año 1990, por supuesto son ideas que ya se venían de alguna forma trabajando en diversos artículos sobre cómo evoluciona el conocimiento. De hecho, la contribución del profesor Hayek en el año 1952, en este libro que se llamó, ahora mismo, fíjense ustedes, se me ha ido el nombre, pero lo recordaré ahora. Bueno, lo recordaré ahora, un artículo sobre la teoría cognitiva. Curiosamente, Hayek ha tenido una contribución importante no solo en la economía, sino también en la teoría cognitiva, pues habló sobre cómo es el proceso de cognición y cómo es un proceso de alguna forma acumulativo y que de alguna forma siempre está relacionado con la memoria previa y se van conformando de alguna manera campos o vías, ¿sí?, a través de las cuales puede ser, por decirlo de alguna forma, aprendido un cierto fenómeno externo. Bueno, sin duda, pues una de las cuestiones que nosotros utilizaremos más y que será de alguna manera el centro de gravedad, ¿sí?, del proceso microeconómico que tenemos en mente para generar una teoría simple del proceso de innovación, será la idea de que el conocimiento es multidimensional, es decir, no es un conocimiento homogéneo que se desarrolla de una vez por todas y crece de manera uniforme, sino que se desarrolla a través de distintos campos, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros tendremos ciertos campos del conocimiento que están relacionados con nuestra experiencia previa y los desarrollaremos porque podremos acercarnos a fenómenos que de alguna forma pueden ser fácilmente acomodados a esa experiencia previa, mientras que habrá otros campos en los que no desarrollaremos probablemente nunca nuestro conocimiento o lo desarrollaremos de una manera muy, muy escasa, ¿sí? Y después que el conocimiento es un proceso acumulativo. Entonces, la idea básica detrás de nuestro enfoque microeconómico será un crecimiento no uniforme, sino muy dispar de distintos campos de conocimiento de manera incremental. Si ustedes revisan el artículo de Cohen y Levinthal, verán que esta idea está subyacente en prácticamente todo el texto, ¿sí? Y es sin duda uno de los fundamentos más importantes dentro de los estudios de innovación actualmente. Por supuesto que el objetivo de este trabajo es utilizar este enfoque para ver cómo podrían integrarse los distintos estudios de innovación que están relativamente dispersos, pero que forman ese cuerpo que nosotros llamamos como Innovation Studies, ese campo, ¿sí?, pero que de alguna manera no están todos agrupados en una pequeña teoría que de alguna forma pueda explicarlos a todos. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta la contribución de Cohen y Levinthal y por qué nosotros lo utilizamos como punto de partida. Aquí he hecho una pequeña búsqueda muy simple en la Web of Science y me he basado en las búsquedas de la Web of Science y un trabajo de Fagerberg en donde él identificaba cuáles eran las principales contribuciones en materia de estudios de innovación. Y entonces estos son los artículos de investigación científica que aparecen como más importantes y más citados en el campo de los estudios de la innovación. Fíjense ustedes que, como decimos por allá en América Latina, el trabajo de Cohen y Levinthal sobre capacidad de absorción gana por goleada. Es decir, las citas en la Web of Science están muy, muy por encima de lo que se consideran las principales contribuciones
desde el punto de vista de los artículos. Solamente algunos libros, no artículos, algunos libros, de alguna forma compiten, digamos, en ese impacto en el avance de los estudios de innovación. Desde luego el trabajo de difusión de innovaciones de Everett Rogers, ¿sí? El libro sobre las ventajas competitivas de Porter y después el libro sobre teoría evolutiva de Nelson y Winter. O sea que está en ese nivel. Y eso tiene que ver precisamente, no es simplemente que sea un artículo muy bien escrito y que tenga, digamos, ideas muy interesantes, sino que bajo nuestra concepción, ¿sí?, lo que hace que el artículo de Cohen y Levinthal sea tan citado es que propone un microfundamento, ¿sí?, para el proceso de innovación. Y esa es exactamente la idea que nosotros queremos rescatar en esta presentación y tratar de echarla a andar en un proceso microeconómico relativamente simple. Entonces, ese va a ser de alguna forma el supuesto básico de nuestro trabajo, ¿sí? Todas las ideas puestas en el trabajo de Absorptive Capacity, que para nosotros son el microfundamento del proceso de innovación, y básicamente dos ideas. Primero, la idea de que el conocimiento es incremental, el aprendizaje es incremental, es un proceso suave, continuo, ¿sí? Y después la idea de que el conocimiento es multidimensional, es decir, no existe un único campo de conocimiento en el que nosotros, como lo veía, por ejemplo, el trabajo del Learning by Doing de Arrow, en donde se nos va quitando lo tontos poco a poco, ¿sí?, sino que nosotros entenderemos que poco a poco se nos va quitando lo tontos, pero en ciertos campos, y en otros nos mantenemos relativamente igual. Como todos los que estarán aquí, que están muy relacionados con el ámbito académico, y se darán cuenta de que cada vez, conforme más pasa el tiempo, pues, y nos vamos especializando en nuestros campos de investigación, sabemos muchísimo de un campo y cada vez entendemos menos los otros campos, porque de alguna forma los hemos dejado relativamente desatendidos. Muy bien, entonces aquí está una especie de panorámica del modelo. Estos son los supuestos básicos que utilizaré. En primer lugar, asumiremos que los agentes están caracterizados por un conjunto de conocimientos en distintos campos, que este es precisamente lo que hemos nosotros robado del trabajo de Cohen y Levinthal, y delimitados, también tomado, digamos, de estas ideas, por lo que sería la frontera del conocimiento. En este sentido, nosotros veremos a la frontera del conocimiento como algo que se puede mover, pero simplemente con la actividad en los campos científicos. Es decir, la ciencia es la que va de alguna forma moviendo esta frontera y la va desplazando hacia nuevos lugares. Desde el punto de vista del ámbito empresarial, pues bueno, el ámbito empresarial tendrá relativamente poco impacto, ¿sí?, en esa frontera del conocimiento, y será el campo de la investigación científica, ¿sí?, probablemente los centros de investigación los que de alguna manera lleven la voz cantante aquí. No obstante, por supuesto, hay ciertas empresas que hacen algo de investigación básica, ¿sí?, en sectores muy específicos, como puede ser el sector farmacéutico, probablemente el sector aeronáutico, pero en términos generales diremos que esta actividad de mover la frontera del conocimiento pues no está, ¿sí?, en el ámbito empresarial. Un segundo supuesto es que el aprendizaje es un proceso acumulativo, ¿sí?, y es más lento o más difícil en campos poco conocidos por el agente. Esto también es una idea tomada del trabajo de Cohen y Levinthal, y esto genera una consecuencia que es simplemente que el proceso de aprendizaje es un proceso dependiente de su trayectoria histórica. Esta idea también ha sido desarrollada por otros autores como Risello, ¿sí?, que han llevado esto hasta sus últimas consecuencias, pero bueno, es una idea que también está presente en el trabajo de Cohen y Levinthal del año 90. Después, las capacidades productivas de cada agente estarán definidas, ¿sí?, por las posibilidades de producción que les sean accesibles, ¿sí?, dado su estado actual del conocimiento. En concreto, como verán ustedes más adelante, porque ahora estoy haciendo simplemente un resumen, en concreto, lo que nosotros asumiremos es que una cierta combinación de conocimientos mínimos le permitirán a la gente, ¿sí?, acceder a determinadas posibilidades de producción, ¿de acuerdo? Después asumiremos también, siguiendo también el trabajo de Cohen y Levinthal, que la probabilidad de que un agente utilice el conocimiento de otros para acceder a mejores posibilidades de producción, a producciones mejores o más eficientes, desde alguna perspectiva concreta, nosotros utilizaremos una en concreto, pero bueno, esto puede, por supuesto, nosotros lo hacemos simplemente por
reducir la complejidad de la explicación, dependerá de la distancia, como asumen Cohen y Levital, de la distancia, por decirlo de alguna forma, de dichos conocimientos con su base de conocimiento actual. Es decir, esto tiene que ver simplemente con el hecho de que el segundo supuesto, mientras más lejos esté el conocimiento, mientras más distinto sea el conocimiento que yo quiero adquirir de la base de conocimiento que yo mismo poseo, pues entonces más difícil para mí será comprender y aprender ese conocimiento. Por supuesto, de la distancia física con los poseedores. Esto es algo que de alguna forma, aunque tratan de alguna manera Cohen y Levital, fue mucho más trabajado por von Hippel, ¿sí?, en un artículo que escribió en el año 94, en donde en donde utiliza el concepto de sticky knowledge, conocimiento pegajoso, sobre el problema de que el conocimiento abandone la locación o el lugar geográfico en el que fue concebido y se mueva a otro lugar por distintos motivos, ¿sí? Pero mucho tiene que ver de alguna manera con la naturaleza tácita de buena parte de nuestro conocimiento y la necesidad de aprendizaje interactivo que de alguna forma nos implique, digamos, la cercanía entre aquel que va a transmitir el conocimiento y aquel que lo va a recibir. O sea que esta idea también del conocimiento pegajoso, del sticky knowledge de von Hippel, lo utilizamos también como parte de nuestros modelos. Y el artículo de von Hippel, sin duda, es también uno de los artículos muy citados en este tipo de cuestiones sobre la capacidad de absorción y la movilidad de conocimiento, el flujo de conocimiento entre agentes. Y después, muy importante también, la visibilidad del conocimiento desde el punto de vista de la gente en cuestión. Pues bueno, si ese conocimiento existe, pero es poco visible desde la perspectiva de la gente, pues será difícil que la gente entre en contacto con él. Y después algunas consecuencias que yo creo que son interesantes de echar a andar estos supuestos en un modelo microeconómico son que el proceso individual de aprendizaje y la colaboración entre agentes con bases similares de conocimiento genera cambios, ¿sí?, o innovaciones continuas e incrementales, ¿sí? Es decir, de alguna manera, el aprendizaje y la colaboración con agentes que saben cosas muy similares a las que yo sé, pues harán de alguna forma, introducirán cambios, permitirán acceder a otro tipo de posibilidades de producción, ¿sí? Pero de alguna forma estos cambios serán relativamente menores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal y como sugieren en su artículo Cohen y Levital, ¿sí?, no habrá cambios de alguna forma muy grandes, ¿sí?, si no se amplía la diversidad de conocimiento. En ese sentido, dado que el conocimiento es acumulativo, ¿sí?, y se basa en su trayectoria histórica, ¿sí?, el proceso de aprendizaje natural normalmente no ampliará mucho la diversidad entre campos, ¿sí?, no ampliará el número de campos de conocimiento que yo manejo, o por lo menos no lo hará de manera significativa. Lo mismo que si yo, de alguna forma, me asocio con agentes que tienen bases de conocimiento similares a la mía, ¿sí?, eso me dará un conocimiento mayor sobre los campos que yo, de alguna manera, ya conozco, ¿sí?, pero no ampliará mi base de conocimiento desde el punto de vista de cuántos campos de conocimiento, ¿sí?, es en los que estoy de alguna forma desarrollando mis capacidades. Por el contrario, los saltos discretos o discontinuidades, ¿sí?, saltos, digamos, de un método de producción que tenga una cierta eficiencia a un método muchísimo más eficiente, serán consecuencia de la absorción de conocimiento o colaboración entre agentes que resulte en una más diversa base de conocimiento. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos un proceso en donde, de alguna manera, las mejoras, ¿sí?, son continuas y suaves, ¿sí?, porque en ese proceso, en el aprendizaje, la naturaleza del aprendizaje individual o la colaboración con agentes que tienen conocimientos similares a los míos va generando de alguna manera cambios, por supuesto, en mi conocimiento, pero no amplía sustancialmente la diversidad de mi conocimiento desde el punto de vista de cuántos campos de conocimiento domino, ¿sí?, mientras que la colaboración que resulte, o la absorción de conocimiento que resulte en una ampliación de mi base de conocimiento, sí que podría generar estos saltos o discontinuidades que den un impulso mayor a las capacidades, por ejemplo, productivas de los agentes. Y eso lleva a una conclusión que a mí me parece muy interesante,
y es importante tener en cuenta, es que las discontinuidades o los saltos discretos son menos probables debido a la naturaleza, ¿sí?, del aprendizaje y a la colaboración o absorción. ¿Por qué? Porque el aprendizaje o la colaboración no necesariamente se dirigen, como he comentado hace un momento, hacia la expansión de la base de conocimiento, sino que se dirigen siempre al desarrollo incremental de conocimientos previos. Y entonces no son de alguna forma tan probables estos saltos discretos o discontinuidades como los procesos suaves de aprendizaje. Entonces, esta es una visión relativamente general del modelo, y la idea de este modelo es poder incorporar muchas de las ideas, ¿sí?, muchas de las ideas o contribuciones importantes en el área de los estudios de innovación. Veremos cómo a partir del enfoque que queremos plantear se puede estudiar la apropiación de beneficios, la idea, como he comentado hace un momento, de que el conocimiento es pegajoso, sticky knowledge. Von Hippel, por supuesto, la capacidad de absorción se incorpora dentro del modelo porque es su supuesto de partida, es decir, las dos cuestiones que plantean Cohen y Levinthal sobre la naturaleza incremental del aprendizaje y sobre la multidimensionalidad del conocimiento son de alguna forma el alma de nuestra microeconomía de la innovación, ¿sí? La idea sobre la existencia de cambios suaves, que serían las trayectorias, y saltos discontinuos, pues también está muy de la mano con la idea de las trayectorias y los paradigmas de Giovanni Dossi en el año de 1982, y después con la teoría más reciente de Christiansen sobre la diferencia entre innovaciones incrementales y disruptivas, ¿sí? Y después también los problemas de transmisión de conocimiento y asociado a la probabilidad de que un conocimiento sea transferido de un agente a otro, y los problemas de proximidad y visibilidad también darán lugar, queremos nosotros creer, ¿sí?, a la idea de sistemas de innovación, ya sea geográficos, como lo plantearon Freeman y Lumbal, o sectoriales probablemente, o tecnológicos. Entonces, de alguna manera, este es un objetivo, por supuesto, ambicioso, pero que nosotros queremos emprender con este enfoque. Muy bien. Entonces vamos primero con el aprendizaje, partiendo de los supuestos básicos que he planteado hace un momento. Está esta frase que se le atribuye a muchísima gente, a Bacon, pero bueno, en el ámbito de la economía, a los economistas nos gusta atribuírsela al primer economista que conocimos que la dijera, que es Alfred Marshall, ¿no? La naturaleza no da saltos, ¿no? Entonces aquí estamos precisamente en esa idea que he comentado hace un momento, la evolución del conocimiento, ¿sí?, es un proceso dependiente de su trayectoria histórica, es un proceso suave en donde el individuo va desarrollando de manera acumulativa su conocimiento, ¿sí?, al absorber experiencia o hechos, digamos, externos que va acomodando a lo que tiene. Aquí está el trabajo de Friedrich Hayek, que comenté hace un momento, del año 52, que ahora ya he recordado su nombre, que se llama The Sensory Order, publicado en el año 52, en donde él estudia cómo de alguna forma tiene lugar el aprendizaje, ¿sí? Y entonces una de las conclusiones que después incluso tendría un gran impacto también en la disciplina de la teoría cognitiva, es que la cognición tiene como fundamento la experiencia previa, que es algo que también después utiliza como supuesto básico de su trabajo Cohen y Levinthal, y que cada fenómeno o estímulo nuevo se percibe en relación a otros eventos previamente memorizados. En este sentido, pues nuestro supuesto básico es que el aprendizaje es acumulativo y su alcance es mayor cuando el objeto del aprendizaje está relacionado, por supuesto, con algo ya conocido. Entonces, como consecuencia, ¿sí?, tendremos un proceso de aprendizaje suave que cambia de manera incremental, ¿sí? Tendremos que el aprendizaje será más difícil en campos que desde el punto de vista del individuo sean considerados como nuevos, y esto es de lo que nos habla la multidimensionalidad del conocimiento, ¿sí? Existe cierta incertidumbre sobre los campos, ¿sí?, de conocimiento que serán útiles en un cierto contexto, por supuesto, por lo tanto, la diversidad del conocimiento de un individuo, ¿sí?, o de una organización, proveerá una base más robusta para el aprendizaje. Entonces, por supuesto, mientras yo, de alguna forma, tenga una base más restringida, es decir, menos campos de conocimiento, pues entonces mi capacidad para reconocer otro tipo de conocimientos que puedan ser útiles para mi actividad, pues será
más reducida, desde luego, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a plantear un pequeño modelo de aprendizaje. No entraré mucho en los detalles. Para los que les guste la matemática, pues esta es la idea, ¿sí? Esta es una ecuación en diferencias, ¿sí? Es la ecuación, digamos, la versión de ecuación en diferencias de la ecuación logística, ¿sí? Y entonces, fíjense ustedes cómo tenemos M campos de especialización del conocimiento. Algunos se desarrollan mucho y otros se desarrollan, pues, prácticamente nada. Entonces tenemos, digamos, esa diversidad de desarrollos del conocimiento, ¿sí? Entonces, primero veremos que existe, ¿sí?, un elemento de especialización. Fíjense ustedes, este término lo que nos dice digamos que el término K sub I sub M, lo que nos dice es cuál es el nivel de conocimiento del individuo I en el campo de conocimiento M, ¿sí? Y como verán ustedes en esta ecuación aparece, ¿sí?, un indicador de la especialización. Es decir, mientras mayor sea la proporción dentro del conocimiento total que poseo, mientras mayor sea la proporción de conocimiento que yo tengo en un cierto campo, pues más acelerado será mi aprendizaje en ese campo. Esa es precisamente la forma en la que nosotros capturamos la idea de Cohen y Levinthal sobre el hecho de que el aprendizaje es menos complejo en aquellos campos en donde yo poseo ya un cierto conocimiento. Entonces, ese es exactamente lo que intenta capturar esta ecuación. Por supuesto que ese aprendizaje, ¿sí?, si nosotros consideramos que estamos hablando de agentes que lo que están haciendo es desarrollar su conocimiento para aplicarlo en capacidades productivas, es decir, es un desarrollo de conocimiento de alguna manera práctico, pues entonces diremos que consideraremos en este estadio, por supuesto el modelo podría complejizarse más, ¿sí?, si es que también se hiciese de alguna manera, se hiciese endógeno la frontera de conocimiento, en el sentido de que la investigación científica también pudiera de alguna forma ir moviendo este techo, eso también podría hacerse así, pero en principio lo hemos considerado como un dato directamente, ¿sí? Y después, ¿sí?, la velocidad que puede tener este proceso, pues puede depender de diversos factores, como veremos más adelante. Por supuesto, la complejidad de ese conocimiento, la visibilidad de ese conocimiento, la proximidad de ese conocimiento desde el punto de vista de la gente en cuestión y, por supuesto, los procesos de búsqueda, ¿sí? En particular, por ejemplo, las actividades de I+D, ¿sí? Entonces, en este indicador podría de alguna forma estar relacionado con el trabajo de Cohen y Levinthal sobre lo que ellos llamaban la doble faceta de la I+D. Es decir, la doble faceta de la I+D, digan que no solamente me permite generar mi capacidad, ¿sí?, de tener un conocimiento para hacer productos o procesos nuevos, sino que también amplía mi base de conocimiento desde el punto de vista de que me permite tener de alguna forma una base más amplia para absorber conocimiento de otros agentes. Entonces, bueno, este es simplemente un modelo muy, muy básico en donde la especificación matemática es simplemente para darle de alguna forma sentido a todo el proceso y llevarlo a sus últimas consecuencias, pero desde el punto de vista, digamos, intuitivo, lo interesante es simplemente pensar en que nuestro conocimiento se desarrolla en distintos campos y en aquellos campos en los que yo tengo un conocimiento un poco mayor, tiende a desarrollarse mi conocimiento de una manera más acelerada que en otros campos en los que no tengo ningún conocimiento. Por supuesto, mi conocimiento sobre la teoría de cuerdas pues es tan escaso que muy probablemente jamás llegaré a desarrollarlo ni un poquito, como ustedes se imaginan. Bueno, vamos ahora al siguiente paso, que es cómo esos conocimientos previos generan una base, digamos, sobre capacidades productivas. Lo que nosotros diremos es que existen un conjunto de capacidades productivas, ¿sí?, a las que puede acceder el agente siempre que tenga la combinación de conocimientos claves que permiten, de alguna forma, ¿sí?, tener esa frontera de posibilidades de producción. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un primer ejemplo, ¿sí?, en donde el conocimiento que tiene el individuo I no le permite, ¿sí?, ejecutar el método de producción J, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sí tiene el conocimiento mínimo, ¿sí?, desde el punto de vista del campo de conocimiento 1, también tiene el conocimiento mínimo requerido desde el punto de vista del campo de conocimiento 4,
pero no tiene el conocimiento requerido en otro campo, ¿sí?, como para ejecutar ese método. Por el contrario, ¿sí?, esas condiciones sí se cumplen para este método de producción, el método de producción L, y para el método de producción V. Por lo tanto, las capacidades productivas del individuo I estarán definidas, ¿sí?, por dos conjuntos de posibilidades de producción que son el L y el V, pero no puede acceder al método de producción V. Para aquellos que sean economistas, esto no es fundamental, digamos, en el modelo, pero para aquellos que sean economistas, imagínense ustedes que el método de producción L y el método de producción V generan estas fronteras de producción. Entonces, las capacidades productivas del agente iésimo estarán definidas por la frontera de producción L, que contiene a su vez a la V. Entonces, si el agente no pudiese acceder, no tuviese el nivel de conocimiento mínimo para acceder al método de producción L, pues entonces tendría que producir en unas condiciones peores o menos eficientes que al poseer esa posibilidad de frontera de producción. ¿De acuerdo? Entonces, en un primer modelo en donde los individuos están aislados, cada agente está caracterizado por un conjunto de posibilidades de producción que depende, por supuesto, de su estado de conocimiento actual, las diferencias entre capacidades productivas, ¿sí?, resultado, por supuesto, de su evolución en cada momento, de ese conocimiento que hemos visto hace un par de diapositivas, que no es homogéneo, sino que se mueve en un sentido o en otro, dependiendo de la experiencia previa, se manifestarán en esta modelización, simplemente para simplificar el proceso, se manifestarán como diferentes costes de producción, ¿sí? La oferta de bienes estará determinada por aquellos productores que producen a un coste por debajo del precio de mercado. Esto es simplemente un criterio de selección del mercado. Es decir, si mis capacidades de producción no me permiten producir a un coste menor que el precio de mercado, pues entonces no podré producir porque será de alguna forma, será más bien algo parecido a un hobby. Es decir, no soy buen productor, pero me gusta producir eso. O sea que, entonces, en este sentido, las capacidades productivas que serán socialmente valoradas serán aquellas, ¿sí?, de los productores que logren producir, ¿sí?, a un coste inferior al precio de mercado. Y después asumiremos una demanda convencional, ¿sí?, que depende del precio, ¿sí?, y que está, por supuesto, en relación, que tiene una relación inversa con el precio, por supuesto. Entonces, si nosotros hacemos el modelo y asumimos, por ejemplo, un sistema en donde hay 100 agentes, 20 campos distintos de conocimiento, 100 métodos de producción distintos en 100 periodos, ¿sí?, tendríamos unos resultados como este. Fíjense ustedes, el porcentaje, y esto es importante, el porcentaje de productores que acabarían utilizando el mejor método de producción dentro de estos 100 métodos de producción, ¿sí?, llegaría en 100 periodos, por decirlo de alguna forma, todo dependiendo de qué asumamos sobre la velocidad del aprendizaje de los agentes, no llegaría ni al 50%, es decir, que solamente una parte relativamente pequeña de ellos produciría en las mejores condiciones de producción. Aquí tienen ustedes como ejemplo simplemente el proceso de aprendizaje de uno de los agentes. Cada agente tendrá su propio proceso de aprendizaje y serán distintos los campos en los que se especialicen, ¿sí?, puesto que algunos productores van accediendo a mejores métodos de producción conforme va aumentando, conforme va pasando el tiempo, por su experiencia, pues el precio se va reduciendo, ¿sí? Y aquí ustedes simplemente tienen, como estamos nosotros asumiendo, que los productores producen una pieza de bien si es que la pueden producir a un coste menor que el precio de mercado, pues entonces para los que son economistas, pues verán ustedes que tenemos una función discreta de oferta, ¿sí?, y esa función a través del tiempo se va moviendo hacia la derecha, ¿sí?, y los precios están dados por la intersección de esas ofertas con la demanda. O sea que tenemos aquí los equilibrios, ¿sí?, sucesivos entre oferta y demanda. Las ofertas son estas que van surgiendo en cada periodo, y la demanda la hemos asumido estable, que es esta pendiente negativa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo estos equilibrios lo que van haciendo es llevar el precio sucesivamente hacia abajo. ¿De acuerdo? El uso
del conocimiento en la sociedad, pues bueno, depende de los periodos que consideremos. Fíjense ustedes, si nosotros consideramos ahora a los agentes aislados, es decir, no colaboran entre ellos, tarde o temprano, ¿sí?, acabarán utilizando la mayoría de ellos. Aquí me tomó 2000 periodos, ¿sí?, que pueden ser meses, años. Imagínense ustedes cuánto tarda una gente en aprender un nuevo método de producción, ¿sí? Pues puede tomar muchísimo tiempo. De hecho, si esto fuese en meses o años, podríamos simplemente considerarlo como algo que nunca llega a suceder, el hecho de que todos los agentes utilicen el mejor método de producción. Entonces, este modelo básico, ¿sí?, nos sirve como punto de partida, ¿sí?, porque de alguna manera nos va a empezar a mostrar cosas que ya están presentes en la teoría económica, ¿sí?, como por ejemplo el hecho de que las empresas, primero para mostrar que existe una tendencia, ¿sí?, como la que nosotros hemos ejemplificado aquí, ¿sí?, un artículo muy famoso del profesor Richardson en el año 72, que se llama The Organization of Industry, llamaba la atención sobre el hecho de que dentro de una empresa, ¿sí?, tienden a ejecutarse actividades similares. Actividades similares, en el sentido de que requieren capacidades similares. Por ejemplo, perdonen un segundo que está sonando aquí una cosa. Entonces, dentro de una empresa tienden a ejecutarse actividades similares, ¿sí?, en el sentido de que las capacidades, como hemos dicho, crecen sobre campos concretos, y entonces el profesor Richardson pues hace referencia a algo a lo que nosotros de alguna forma hemos hecho referencia también dentro de nuestro modelo, que es que el conocimiento, ¿sí?, se mueve sobre campos concretos, ¿sí? Entonces, existe una tendencia, ¿sí?, a que las actividades agrupadas dentro de una empresa sean similares, es decir, requieran capacidades similares, ¿sí? Mientras que las actividades complementarias, es decir, las actividades, ¿sí?, que pertenecen a distintas fases de un proceso de producción, es decir, a una cadena productiva, ¿sí?, requieren de distintas capacidades, y esas capacidades tenderán a estar en empresas distintas. Entonces, yo creo que eso es muy consistente con, de alguna forma, lo que estamos planteando aquí. Aquí he puesto algunos ejemplos. La fabricación de recubrimientos del embrague es complementaria, el embrague de los coches es complementaria a la fabricación de embragues, ¿sí?, y de automóviles, por supuesto, también, pero similar a la fabricación de trajes, por ejemplo, a prueba de calor. La producción de aislantes de porcelana es complementaria a la instalación eléctrica, pero similar a la fabricación de cerámica ornamental, por ejemplo. Y eso también marca, por ejemplo, el proceso de crecimiento de las empresas, ¿no? Entonces hay varios ejemplos, que a ustedes seguramente se les ocurrirán varios más, ¿sí? Pero, por ejemplo, la empresa DuPont partió de los explosivos, ¿sí?, a las lacas de celulosa, a los cueros artificiales, a los plásticos, al rayón, al celofán, ¿sí? Marks y Spencer, habiendo adquirido técnicas de comercialización de ropa, ¿sí?, las aplicó a capacidades de comercialización de otros productos, como los productos alimenticios. Entonces, esto es muy importante porque de alguna forma nos muestra cómo el aprendizaje de la empresa, ¿sí?, en efecto se desarrolla sobre campos concretos, y aunque puede suceder, por supuesto, que den el salto, normalmente ahí es donde se concentra, ¿sí?, el desarrollo de sus capacidades, y no solo de sus capacidades, sino también de sus innovaciones, ¿sí? ¿Sí? Normalmente lo que tenemos son las trayectorias de cambio tecnológico, que es lo que llamó Giovanni Dossi la competencia no schumpeteriana, en el sentido de que no son grandes cambios, ¿sí?, no son grandes cambios, sino cambios incrementales. Esta idea de la trayectoria del cambio tecnológico es muy similar al trabajo, a lo que exponen Bauer y Christensen en su trabajo sobre las innovaciones disruptivas y las incrementales. Y entonces, una de las tendencias que ellos encuentran es que las empresas tienden a desarrollar innovaciones sobre trayectorias específicas, es decir, sobre atributos específicos del producto, y rara vez se desvían de estas trayectorias. Y ponen muchos ejemplos. Uno muy famoso, desde luego, es el ejemplo de Kodak, que trabajó siempre sobre uno de los atributos muy concretos, que era la calidad, ¿sí?, de la fotografía a través de los procesos químicos que ellos desarrollaban, y después se vio de alguna forma sobrepasada y expulsada del mercado con la introducción de las cámaras digitales. El producto es muy similar, es una fotografía, por supuesto, ¿sí?, pero las capacidades necesarias para pasar de una fotografía, ¿sí?, que de alguna forma se hace a través de procesos químicos muy específicos, a una fotografía que se hace a través, ¿sí?,
de la microelectrónica, pues fue un salto demasiado complejo para Kodak y en el año, me parece que en el año 2011 se declaró en quiebra. Y ahora, curiosamente, y también eso de alguna forma es consistente con el trabajo que nosotros estamos haciendo, ha vuelto, ¿sí? Hace unos pocos años han subido de golpe las acciones, yo creo que incluso este mismo año probablemente, porque Kodak ha anunciado, ¿sí?, que vuelve a los negocios, pero en la industria farmacéutica. Fíjense ustedes cómo, de alguna manera, Kodak ha abandonado ese campo de la fotografía, ¿sí? Se ha deshecho, digamos, de sus activos de fotografía, porque la fotografía ahora requiere de otro tipo de capacidades que no están relacionadas con la química, y se ha movido, ¿sí?, a una industria que sí que requiere de esas capacidades relacionadas con la química, como es la industria farmacéutica. O sea que, de alguna manera, esta idea de que las empresas se mueven en trayectorias muy concretas, desarrollando campos concretos del conocimiento, yo creo que es muy, muy consistente con lo que estamos trabajando y, por supuesto, muy consistente con la idea de Cohen y Levinthal de la capacidad de absorción. Y después también David Tisse, ¿sí?, propone que después de una innovación, digamos, importante, la competencia se centra no en generar nuevas innovaciones disruptivas con otras características, sino que se centra en variaciones incrementales, en trayectorias otra vez, y normalmente en cuestiones relacionadas con la calidad y el precio del producto. ¿De acuerdo? Bueno, ya estoy cerca de terminar, yo creo que ya estoy cerca del tiempo, pero vamos a ver ahora cómo este proceso suave de trayectorias puede verse alterado por cambios discontinuos, ¿sí? Y entonces por eso pongo aquí el emprendimiento, y entonces, como habíamos puesto la frase de Marshall, que pone natura non facit saltum, pues vamos a ver, dice, pues parece que sí salta. Vamos a poner que esa es precisamente la idea, por ejemplo, en el trabajo, ¿sí?, de Giovanni Dossi del año 82. Sí que existen cambios discontinuos, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo nuestro modelo, ¿sí?, se acerca a este problema. Entonces, hay una idea, ¿sí?, que aparece en el trabajo de von Hippel, que es que para resolver un problema práctico el conocimiento debe combinarse. Nosotros vamos a utilizar esa idea. Si el conocimiento es multidimensional, ¿sí?, dentro de nuestro modelo, tal y como lo hemos planteado nosotros, el conocimiento de dos agentes puede ser complementario desde el punto de vista de las capacidades. Es decir, no podemos pensar que uno sea más tonto y otro más listo que otro, sino que al juntarse, ¿sí?, esos dos conocimientos, de alguna forma acumulados de dos personas, permiten acceder a un método de producción mucho más eficiente, tal y como lo hemos planteado, ¿sí?, en nuestro modelo. Por lo tanto, la combinación del conocimiento de varios agentes podría generar estos saltos discontinuos, ¿de acuerdo? Entonces, en un segundo modelo, ¿sí?, en donde ya no vamos a considerar a los individuos aislados, ¿sí?, desarrollándose de manera incremental desde el punto de vista del conocimiento y accediendo a distintas posibilidades de producción, vamos a considerar un modelo de innovación abierta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar, ¿sí?, vamos a hacer grupos de individuos para ver cómo de alguna forma cambia el modelo cuando tenemos conjuntos de agentes. Entonces, fíjense ustedes, vamos a hacer un modelo prácticamente idéntico al anterior que les presenté en los gráficos, pero ahora vamos a presentarlos primero aislados y después divididos en grupos de 10 agentes. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí está un gran salto, es decir, y esta es precisamente la idea de la innovación abierta, ¿sí? Si nosotros tenemos un modelo en donde los agentes se unen, ¿sí?, para, de alguna forma, mejorar su condición o sus oportunidades desde el punto de vista de sus posibilidades de producción, ¿sí?, el porcentaje de empresarios que ejecuta el método más eficiente de producción pega un gran salto y rápidamente se coloca, ¿sí?, en niveles muy altos, mientras que si lo hacen de manera aislada, ¿sí?, el desempeño es sustancialmente peor. Por supuesto que esto tiene muchos problemas, ¿sí? Primero, la idea de apropiación de beneficios, que fue discutida, por supuesto, por Kenneth Arrow, por Richard Nelson, y después aplicada a contextos, digamos, de la empresa, por David Tisse en su artículo del año 86, pues eso cambia sustancialmente. Imagínense ustedes que tenemos aquí agrupadas a las empresas abajo, ¿sí?, desde la más eficiente, que está en el lado izquierdo, hasta la menos eficiente, que está en el lado derecho, y entonces el coste, ¿sí?, de producir esa unidad del bien que producen en nuestro modelo es inferior
en la empresa más eficiente, por lo tanto, la ganancia que obtiene dado el precio de mercado es muy grande, mientras que las empresas menos eficientes pues tienen una ganancia más pequeña, que es la diferencia entre el coste marginal, el coste de producir esa unidad, ¿sí? Y el precio de mercado de ese bien. Por lo tanto, los beneficios de ese mercado pues serán esa área que aparece ahí trazada. Si de pronto muchos agentes, muchos productores comienzan a producir, ¿sí?, en condiciones mejores, comienzan a incorporar los mejores métodos de producción, ¿sí?, eso hará, ¿sí?, que el diferencial respecto del precio de esos productores pues sea mayor, que es exactamente lo que hemos visto nosotros en nuestra diapositiva anterior. Muchos más tienen, ¿sí?, métodos de producción muy buenos. Entonces, si la demanda, ¿sí?, es infinita, si la demanda siempre va a comprar todo lo que se produce a un precio dado, pues entonces habrá beneficios para todos. Pero normalmente, si nosotros estamos en un mercado normal, la demanda tiene un cierto nivel de saturación. Si asumimos que ese nivel de saturación ya se ha alcanzado, ¿sí?, claro, aquí sería la cantidad vendida si todo el mundo comprara el producto con las nuevas condiciones, digamos, de eficiencia del mercado. Pero en realidad, si nosotros asumimos que la demanda no tiene por qué cambiar, puesto que lo que ha cambiado es simplemente la habilidad de los productores para producir, y eso no tendría por qué implicar cambios necesariamente en la demanda, ¿sí? Entonces lo que tendremos es que tendrán que repartirse todos ellos un beneficio menor. Es decir, en este sentido, ¿sí?, esa manera, digamos, de asociarse traerá, si es que la demanda se considera como algo relativamente constante, o se considera que está en un cierto punto de saturación desde el punto de vista de un producto, implicará que habrá que repartirse menos beneficios entre todos. Y este es de alguna forma como captura nuestro modelo la idea de apropiación de beneficios, ¿sí? También hay otro problema. Si nosotros consideramos nuestros supuestos de partida, la capacidad de absorción también de alguna forma no es tan simple, no es simplemente agruparse, sino que muchas ideas que podrían potenciar mi capacidad productiva es posible que estén tan lejos de lo que yo conozco que no puedan ser apreciadas o incluso comprendidas, ¿sí?, por mí. Por lo tanto, una empresa, y esto es simplemente citar el trabajo de Cohen y Levinthal, una empresa podría estar ciega ante nuevos desarrollos en campos en los que no ha enfocado su aprendizaje. Entonces, en nuestro modelo, nosotros podemos definir a los agentes por la distancia de sus conocimientos. Aquí he utilizado como distancia la distancia euclídea, ¿sí?, simplemente para ver qué tan lejos están. Entonces, cuando empieza el proceso, pues esta es la distancia que hay entre ellos, y cuando termine el proceso, fíjense ustedes, como cada uno se ha especializado en distintos campos, eso genera pues una distancia mayor entre ellos. En ese sentido, conforme avanza la especialización, es cada vez más difícil que nos entendamos unos con otros, en el sentido de que estamos de alguna forma, ¿sí?, en sintonías muy, muy distintas. Y esta es de alguna forma la forma en que se captura en este modelo la idea de Cohen y Levinthal sobre la similitud, ¿sí?, de bases de conocimiento. Entonces, es importante pensar en qué facilita la transferencia de conocimiento desde el punto de vista de la literatura, ¿sí?, y básicamente de los trabajos que parten de las ideas de Cohen y Levinthal. Por supuesto, la cercanía, la visibilidad y la similitud, ¿sí?, desde el punto de vista de lo importante que es que se compartan dos bases de conocimiento, ¿sí?, que además sean visibles, ¿sí?, y que además la posibilidad de aprendizaje interactivo, dada la carga, digamos, de conocimiento tácito que puede haber en el conocimiento, permita desarrollar ese aprendizaje. Por supuesto, todos estos factores, que de alguna forma son los que han sido destacados como importantes desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento, nos llevan a pensar que puede existir un componente geográfico en la generación de conocimiento, puesto que la cercanía, la visibilidad y la similitud son fundamentales. Y esta es la parte que estamos ahora desarrollando sobre cómo estos supuestos también pueden implicar la formación de sistemas locales de innovación. Digamos que aquí es digamos, donde está el estado actual de esta investigación y sobre lo que estamos desarrollando. Ya para concluir, me parece interesante llamar la atención sobre una de las conclusiones importantes, digamos, de este trabajo, que es lo que hemos llamado la paradoja de la transferencia. Bueno, aquí se me ha ido el plural, ¿eh? Que es que desde el punto de vista de las capacidades productivas, los beneficios de la transferencia de conocimiento provienen de la creación de una base más diversa
de conocimiento, que esa es precisamente la idea que está en el trabajo de Cohen y Leventhal. No obstante, mientras menos similar sea la base de conocimiento de los agentes, más compleja será la transferencia entre ellos. Entonces, esta es una conclusión que yo creo que es muy importante, porque el impulso de la innovación, y sobre todo de la innovación disruptiva, o como diría Giovanni Dossi, de la aparición de nuevos paradigmas de innovación, no es el curso habitual del desarrollo del conocimiento de los agentes. Es decir, es algo relativamente atípico, en el sentido de que el aprendizaje, ¿sí?, el aprendizaje de un individuo es incremental y se va desarrollando sobre una base de conocimiento, es decir, no tiende a la mayor diversidad, ¿sí?, desde el punto de vista de los campos de conocimiento, ¿sí?, y también la colaboración o absorción de conocimiento, ¿sí?, de otros agentes por parte de un individuo está relacionada con ese mismo proceso. Yo estaré, de alguna forma, en una posición mejor para absorber conocimiento si es que la base de ese conocimiento, ¿sí?, es similar a la mía. Entonces, esos grandes saltos, ¿sí?, por eso son relativamente atípicos, ¿sí?, y de alguna manera lo habitual son los cambios incrementales, lo que sería la innovación, por decirlo de alguna forma, incremental, y esos cambios disruptivos o cambios de paradigma, ¿sí?, aparecen con menor frecuencia. Pues esto es lo que estamos desarrollando ahora, por supuesto, continuará. Estamos tratando de nutrirlo con muchos casos, con muchos ejemplos, y por supuesto que me encantará compartirlo con ustedes próximamente, y estoy, por supuesto, a su disposición para comentar cualquier cuestión que ustedes crean pertinente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos has provocado con una presentación muy, muy interesante. En lo personal, me surge una cantidad de espacios de aplicación muy novedosos, y yo diría, cuando uno comienza a conectar espacios de interacción entre agentes con las posibilidades reales de diversificar una base exportadora, como ha sido una de las problemáticas más estudiadas en el último tiempo en muchísimos países, a partir de la literatura del profesor Hausman y Roderick, uno empieza a conectar que este modelo permite inferir y subrayar en las direcciones en las que se podría transitar una economía más diversa, de mayor nivel de sofisticación, que es probablemente una de las carencias estructurales de la base exportadora de América Latina, en particular el caso de Chile. La discusión está abierta y este modelo permite inferir caminos a través de los cuales uno podría ir, como tú bien dices, haciendo válidos los supuestos de multidimensionalidad y de acumulación de trayectorias, podría comenzar a explicar ciertos fenómenos que frenan o obstaculizan procesos de sofisticación de la base exportadora. Me pareció realmente muy interesante, te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Y bueno, estamos en la etapa donde podemos abrir la oportunidad que existan las consultas para Juan Carlos Salazar. Por lo tanto, dejo abierta la posibilidad a quienes quieran formular sus preguntas. Simplemente comentar lo que comentaba usted, director, muy brevemente. Es sin duda lo que usted comenta, la diversidad de la base exportadora está, digamos, íntimamente relacionada con este problema de multidimensionalidad del conocimiento, y sin duda uno de los problemas, digamos, más importantes de desarrollo de lugares, por ejemplo, en donde no existen muchos ramos o muchos sectores de producción, o que se enfocan en muy pocos sectores de producción muy concretos, es precisamente que eso hace que la base de conocimiento local esté muy, muy concentrada en muy, muy pocos campos. Esa es una de las grandes ventajas, por ejemplo, de los centros urbanos grandes, en donde la demanda es relativamente compleja. La posibilidad de desarrollar conocimiento más diverso sobre más campos, ¿sí?, no solamente hace que exista un mercado más grande, sino que aumenta, como dirían Cohen y Leventhal, su capacidad de absorción de conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es más diverso y las posibilidades de asociación generan, digamos, esa posibilidad de saltos cualitativos importantes. O sea que no podría coincidir más contigo. Perfecto, muy, muy bien, muy bien. Bueno, a través de nuestra asistente Romina, quienes quieran formular preguntas, está abierto el micrófono, por favor. Sí, Sergio Cerda quiere formular una pregunta. Adelante, Sergio. Hola,
Bueno, escucha, Juan Carlos, muchas gracias por la presentación, muy interesante, gracias por la invitación también. Quería pedirte una opinión, o cómo lo ves tú, en el área de vigilancia tecnológica en la que yo trabajo, una de las líneas de intervención es apoyar a grupos de investigación, apoyarlos con información, en mapas tecnológicos o lo que sea que está relacionado con las áreas de investigación que tienen ellos. De todas maneras, siempre tenemos el enfoque hacia la investigación aplicada y eventualmente vincularlo al entorno. Pero en el marco de lo que tú has planteado, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno enfocarse en un área específica de investigación y aportar este tipo de informes sobre ciencia o tecnologías o aplicaciones? ¿O es, al contrario, un enfoque que debiera ampliarse buscando los campos más laterales al trabajo que están realizando? No sé cómo lo ves tú eso, cómo acceden los investigadores que normalmente tienen una línea más o menos definida y una fuente de información propia. Muchas gracias, Sergio. Pues es muy interesante lo que comentas. Sin duda, la vigilancia tecnológica está completamente relacionada precisamente con la capacidad de absorción de la empresa. Ahora, digamos, la multidisciplinariedad en esa búsqueda, en esa vigilancia tecnológica es fundamental, es algo que está sin duda presente en el modelo, pero que ha sido trabajada en varios artículos. Hay un artículo relativamente reciente, y recordaré el nombre, pero es que me acuerdo del artículo, pero claro, como no me acuerdo, que llama la atención sobre el hecho de que las empresas necesitan especialistas, y es un artículo muy de management, pero yo creo que entra en perfecta sintonía con lo que estamos comentando ahora, con el modelo que he presentado hoy. Necesitan especialistas que permitan de alguna forma desarrollar, ¿sí?, las capacidades productivas en los campos concretos que está trabajando la empresa, pero también necesitan expertise multidisciplinario. Entonces, llama la atención este artículo sobre la necesidad de tener gente de alguna forma que conozca de varias disciplinas para vigilar, para tener una vigilancia, por ponerlo en esos términos, más amplia. Esa es una cuestión relativamente importante. En ese sentido, la multidisciplinariedad es una cuestión pues, fundamental para poder de alguna forma tener una capacidad de absorción mayor. Es una cuestión, por supuesto, muy compleja, ¿sí?, pero que muchos métodos también muy recientes, porque este enfoque que hemos planteado hoy incluso también vale para estas, o creemos nosotros también vale para estas nuevas modas, digamos, que hay sobre la gestión y management, la gestión del conocimiento en las empresas. Hay un método muy famoso, no es tan reciente, pero sigue siendo muy famoso, que es el método Agile. No sé si has oído hablar de él alguna vez. Que de lo que se trata es de tratar de generar productos o procesos nuevos en grupos multidisciplinarios. Entonces se trae al de marketing, se trae al ingeniero, se trae al economista, se trae al contable, entonces tratan de hacer un equipo de unas 10 personas en donde haya gente de todas partes que de alguna forma detecte cuál podría ser, digamos, la fuente de conocimiento importante para sacar adelante un proyecto innovador. Entonces, esta idea, ¿sí?, de ampliar la base de conocimiento para poder tener una vigilancia relevante, yo creo que es perfectamente capturada por el modelo que hemos planteado hoy, pero también está siendo utilizada activamente por métodos de gestión dentro de las empresas. Ya, ahora Patricia Guti y luego Nadia Alvis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Juan Carlos, escucharte. Hola, Patricia. Mucho gusto verte por aquí. Igualmente. Mira, me quedé pensando con esta idea que planteaba también al principio, ¿no?, sobre la cuestión de la diversificación de la matriz productiva en los países de América Latina, y asociado todo esto que estás comentando con la importancia que le tenemos que dar en nuestros países a la infraestructura del conocimiento, que en general es una de las debilidades más grandes que tenemos. ¿Cómo pensás o cuál pensás que podría ser un inicio de política pública que apoye hacia la transición, hacia un modelo de este tipo, ¿no? Digamos, porque es una transición, no lo podemos pretender aplicar de modo rápido o autoritario incluso, digamos, ¿no? Tenemos que convencer a los agentes económicos que vayan hacia este lado. Eso por un lado. Y lo otro es, en esto que mencionaste recién y que también aparece en la presentación sobre las bases de conocimiento,
me parecía importante traer los conceptos de base de conocimiento de Martin y Moodysson, en donde plantea que de acuerdo a los sectores, ¿no? es importante la fuente de la innovación, digamos, me parece que también hace a ese punto. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muy interesante, lo mismo que comentaba el profesor Cristian González, la diversidad, digamos, de la matriz productiva es fundamental y es una cuestión sobre diversidad también de conocimiento aplicado en una economía. Entonces, por supuesto que eso es fundamental. ¿Cómo ampliarla? Esa es una gran pregunta. Es una pregunta muy complicada, como tú te imaginarás. Sin duda hay muchos lugares en donde la idea es, digamos, que de alguna manera los sectores puedan dinamizarse, por ejemplo, y adquirir conocimiento nuevo, pues en algunos lugares se ha basado en simplemente ayudas públicas para que traten ellos de diseñar proyectos de I+D y el Estado les ayuda a financiar. Eso yo creo que ha sido algo muy poco exitoso en los lugares donde la base de conocimiento es relativamente pequeña. Son normalmente lugares en donde para las empresas, desarrollar proyectos de I+D es extremadamente complejo. En esos lugares, el papel de lo que yo llamaría intermediarios de conocimiento ha sido fundamental, ¿sí? Porque para que un conocimiento sea visible para un conjunto de agentes, muchas veces es importante que pase por procesos de investigación que lo transformen, por ejemplo, de conocimiento básico en aplicado, o que lo lleven de un cierto tipo de conocimiento aplicado a unos contextos, ¿sí?, a un conocimiento que tenga de alguna forma aplicación al contexto local de un cierto lugar. Y en ese sentido, el papel, por ejemplo, de los centros tecnológicos y los consultores ha probado tener mucho éxito en muchos lugares. Un caso muy famoso es aquí el caso del País Vasco en España, que de alguna forma lo que ha hecho es simplemente acercar el conocimiento científico, ¿sí?, a las pequeñas empresas sobre todo, pero a través de transformaciones, ¿sí?, hacia el conocimiento aplicado. Es decir, ser una fuente constante de oferta tecnológica para las empresas, ¿sí? Y en ese sentido las empresas, por ejemplo, en el País Vasco, o también, por ejemplo, en Alemania, a través de los institutos Fraunhofer, o en Finlandia, a través de los institutos VTT, ¿sí?, las empresas hacen las pymes sobre todo, hacen mucha I+D, porque la mayor parte de los proyectos y las partes más difíciles, que es el planteamiento del proyecto, las ideas, digamos, básicas y la oferta, digamos, de tecnología que se va a financiar, pues no tienen que hacerla ellas, sino que la hacen estos agentes. En ese sentido, un cierto conocimiento que es relativamente complejo, ¿sí?, lo reducen a soluciones tecnológicas concretas para las empresas, y eso de alguna forma hace que, aunque la base de conocimiento de las empresas no sea muy amplia, ese conocimiento para ellos sea accesible, porque de alguna forma ya comparte, ¿sí?, ya comparte unos ciertos rasgos que ellos pueden entender porque está de alguna forma traducido a su contexto concreto. Entonces, el trabajo de los centros tecnológicos en ese sentido yo creo que es fundamental. Pero, por supuesto, ampliar, digamos, la base de conocimiento a partir de la ampliación de la matriz productiva, pues es algo que ha estado siempre en la cabeza de América Latina. Fue el principal objetivo de la política de sustitución de importaciones, que logró tener un cierto éxito en algunas partes y en otras no, y sigue siendo una agenda pendiente, y que cuando lo resuelva, que si lo resuelvo yo, pues serás la primera en saberlo. Ya, ahora Nadia Alvis, luego Cristian Geldes. No te escuchamos, Nadia. Estás sin audio, Nadia. Perdón. No, pues muchas gracias, Juan Carlos, por esa presentación. Un gusto escucharte nuevamente. Una de las preguntas que te iba a hacer, creo que ya la contestaste, que era como el papel de las universidades en este modelo que tú planteas. Pero tengo dos inquietudes adicionales. La primera es, ¿tú si pudieras ampliar, qué consideras como campos del conocimiento? Y si estás pensando en disciplinas, o qué más allá de las disciplinas podría estar pensando en eso. Y lo segundo es, ¿cómo proyectas el modelo a lo meso, y a nivel meso, alguna vez un modelo micro, cómo se proyectaría a nivel meso,
y particularmente cómo se conectaría con los enfoques de revoluciones tecnológicas. Pero eso último no lo escuché. ¿Y cómo se conectaría con los enfoques sobre revoluciones tecnológicas? Sobre revoluciones tecnológicas. Y ya, si eso ya lo han empezado a pensar dentro de lo que están. Muy bien. Mira, fíjate tú, sobre la primera cuestión se me ha escapado. La primera cuestión es sobre el modelo MESO, ¿o no? Sí. Y un poco cómo se proyecta el modelo a lo MESO. Muy bien. Lo que nosotros estamos pensando, bueno, primero sobre la cuestión que decía sobre las universidades. Claro, el papel de las universidades es una cuestión relativamente compleja. Sin duda, el principal papel de las universidades en el modelo que he presentado hoy es trasladando la frontera del conocimiento, es decir, el techo de ese aprendizaje. Las universidades, si nosotros lo pensamos, lo que hace es investigación científica, es decir, la parte de investigación aplicada está mucho más relacionada, aunque por supuesto no es el caso de todas las universidades, pero en la labor de la investigación científica, que es lo que hacen las universidades, ¿sí?, no es tanto una aplicación práctica como trasladar la frontera del conocimiento. Entonces, por supuesto que hay muchas voces, ¿sí?, que sugieren que la universidad debiera dejar de trasladar la frontera del conocimiento o no dejar de trasladarla, pero trabajar más en cuestiones que sean más aplicadas. En definitiva, la investigación científica es científica porque es interesante para nuestros colegas, los científicos, ¿sí?, y es aplicada cuando es interesante para gente que quiere utilizar de manera práctica ese conocimiento. Entonces, eso es relativamente complejo, ¿sí? Y introducir el papel de las universidades, yo me imagino que, por ejemplo, algo más parecido a lo que hacen los centros tecnológicos es lo que hacen las escuelas de ingenieros. Las escuelas de ingenieros suelen estar mucho más relacionadas, ¿sí?, con la planta productiva que lo que puede ser una facultad de filosofía o una facultad de ciencias, por ejemplo. Entonces, ahí la cuestión es relativamente compleja. Desde el punto de vista del modelo MESO, bueno, la idea es que, si te das cuenta, de alguna manera, los resultados que presenté, muchos de ellos en realidad son resultados agregados. En ese sentido, nosotros siempre estamos pensando en estructuras agregadas. Por ejemplo, ¿qué tanto se utiliza el conocimiento? Y ese es, digamos, uno de los resultados que presenté hoy. ¿Qué tanto se utiliza el conocimiento si los agentes están agrupados o si están aislados? Y cómo, ¿sí?, salir de ese aislamiento es lo que genera los saltos en el conocimiento. Entonces, es decir, sin duda, desde el punto de vista agregado, la ampliación, por decirlo de alguna manera, de la base de conocimiento y cómo al ampliarse la base de conocimiento se generan esas discontinuidades en la innovación, ¿sí?, en donde en vez de ir lentamente aumentando, digamos, variando la frontera de posibilidades de producción, en un dado momento pega ese salto, que es lo que yo mostré al comparar esas dos situaciones. Ese es uno de nuestros objetivos. Otro objetivo muy importante es mostrar cómo la probabilidad de interconectarse con otros agentes, ¿sí?, genera patrones regionales o locales de innovación. Ese también es un nivel macroeconómico, meso y macroeconómico, ¿sí?, que es como de alguna forma eso genera concentraciones del conocimiento que se vuelven estables. Nosotros creemos además que cuando tengamos esto bien desarrollado podremos hilarlo. Estamos trabajando en este tipo de cuestiones con un colega que he visto por aquí, que es el profesor Javier Lucena, en un artículo sobre estas cuestiones. Podremos hilar estas cuestiones con las cuestiones de brecha estructural y subdesarrollo que han sido objeto de estudio durante muchos años, ¿sí?, en la escuela, por ejemplo, en la Escuela Cepalina de Desarrollo. Y nosotros pensamos que podemos de alguna manera relacionarlo muy bien con nuestro modelo microeconómico de capacidad de absorción, y esto ya sería también dar el salto hacia ese nivel meso y macro, que es en lo que queremos también trabajar, como tú bien has dicho, y vamos a ir en ese camino. Y después me preguntas, y lo acabo de recordar, que esa es la primera que se me había escapado, que es ¿a qué me refiero con campos? Esa es una excelente pregunta, ¿sí? Si yo voy al origen de la teoría cognitiva, ¿sí?, me refiero a lo que se llama en teoría cognitiva clústeres de conocimiento. Entonces, no son precisamente campos. Es decir, normalmente yo, y eso es lo que dice la teoría cognitiva, yo empiezo primero a memorizar eventos antes que aprender. Es decir, la memoria antecede al aprendizaje. Esta es una discusión
en la que no me extenderé mucho porque son cuestiones de la teoría cognitiva, pero es interesante tu pregunta. Yo empiezo a memorizar, ¿sí? Eventos, y después, cuando observo otro evento, ¿sí? Lo que hago es encajarlo, ¿sí? En los eventos que más se parecen, ¿sí? A ese nuevo que estoy recibiendo, ¿sí? Entonces, lo que hago de alguna manera es asociar ese evento que he observado a otros eventos que he memorizado. Y eso empieza a generar clústeres de eventos, ¿sí? Que de alguna forma me muestran, ¿sí? Una especie de teoría de los eventos, ¿sí? Una especie de fenómenos estereotipados. Por ejemplo, tú cuando vas a un restaurante, ¿sí? Pues tienes un estereotipo, ¿sí? Un script estereotípico, por decirlo de alguna forma, de lo que es visitar un restaurante. Y entonces ya sabes que si alguien te mira desde la puerta con un delantal y te hace la mano así, pues seguramente que será el camarero diciendo que esperes a ser atendido, ¿sí? O sea, todo ese tipo de ideas, ¿sí? Te permiten así a ti anticiparte y generar teorías sobre cómo funcionan los eventos. Eso es lo que la teoría cognitiva, de alguna forma, nos dice sobre esos clústeres, que son eventos relacionados entre sí que forman grupos, ¿sí? Entonces, eso de alguna forma, eventos similares que forman grupos, es lo que yo entiendo por campos, ¿sí? Por campos de conocimiento. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en un entorno en donde un conjunto de eventos son relativamente típicos, porque, por ejemplo, por la variedad de actividades dentro de la matriz productiva o la diversidad de actividades económicas, ¿sí? Normalmente esos serán los eventos más conocidos por ti que empiecen a formar, ¿sí? Tus campos de conocimiento. No son precisamente campos de conocimiento, por ejemplo, como se conocen en la universidad, ¿no? Entonces, esto es algo que de alguna manera yo he querido mantener todavía pues, en la discusión. Es sin duda un hecho de que la teoría económica, la teoría, perdón, de los estudios de innovación, tal y como se ve en el artículo de Cohen y Levinthal, utiliza, ¿sí? Esta idea como base de conocimiento multidisciplinario en el sentido de que son eventos similares que tú ya conoces que pueden ser de alguna forma encajados en tu memoria. Entonces, desde este punto de vista, aprender es observar un fenómeno relativamente inconsistente y forzarlo a entrar dentro de unas categorías que tú ya tienes aprendidas dentro. Entonces, lo de campos de conocimiento, me alegra que lo preguntes, ¿sí? Es una cuestión general, ¿sí? Es una cuestión general de introducir el problema, pero no podríamos decir, por ejemplo, ¿sí? Que existan campos, como yo lo hago en el modelo, no podríamos decir que existan un conjunto de campos, ¿sí? Para todos los agentes. ¿Ves? Y esa es una de las cuestiones que de alguna manera se resumen y se reducen en el modelo. Es decir, yo he dicho, por ejemplo, en la simulación que hay 20 campos de conocimiento y que nos desarrollamos de manera distinta en ellos. Pues probablemente es una reducción, ¿sí? Que sin duda puede que después afecte los resultados finales, pero como tú bien sabes, sin reducción no hay teoría, con lo cual ese es uno de los supuestos que hemos decidido tomar para reducir la realidad y comprimirla para tener, como yo te digo, que con lo que queremos acabar es con una visión simple de bolsillo de lo que es el proceso de innovación. Pero desde luego es muy posible que yo tenga 30 clústeres o 30 campos, ¿sí? A los que yo relaciono eventos y otro tenga 70 o tú tengas 18.000, es decir, eso es algo que es simplemente un supuesto de partida y no se puede decir que sean propiamente campos disciplinarios como en las universidades, por ejemplo, se dividen. Gracias, Juan Carlos. Ahora Cristian Geldes va a formular sus preguntas. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muy interesante. De una u otra forma tenía que ver con un poco lo que habló Cristian y Nadia con respecto a un poco la extrapolar lo que tú comentas a niveles meso más agregados, en el sentido de que si los contenidos de presentación en el fondo apoyan, por ejemplo, los enfoques de especialización inteligente, que acá en Chile se están implementando, y también un poco más con la implicancia en el fondo, lo que hemos visto un poco en la investigación o lo que pasa en Latinoamérica es que la institucionalidad es distinta muchas veces que en los países desarrollados. Por ejemplo, hay mucha presencia de empresas informales, hay poco respeto por los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad?
incluso bajos niveles de cooperación entre organizaciones, empresas, con universidades. Entonces, en el fondo, un poco la implicancia, me gustaría comentar un poco de eso. Gracias. Muy bien. Sobre la primera cuestión de la especialización inteligente. Entonces, lo interesante yo creo del modelo es que permite ver dos formas de especialización. Una, que profundice tu base de conocimiento, que sería, digamos, esta transformación suave, que de alguna forma no genera discontinuidades, y otra especialización, si hablamos de especialización inteligente, estamos hablando de este tipo de cuestiones. Pero también yo creo que sería del interés de muchas regiones, aquí la especialización inteligente se ha hecho por regiones, ¿sí? La de ampliar la base de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, de alguna manera, tener un conocimiento más multidisciplinario, ¿sí? Por ponerlo en esos términos. Aquí ha habido de todo. Como te imaginarás, aquí cuando sacaron la propuesta de especialización inteligente, la Unión Europea pidió proyectos a todas las regiones, no era por país, sino por región aquí en Europa, pues casi todos querían ser biotecnólogos y tener alta tecnología y eso. Y entonces, de alguna forma, fíjate tú que esta idea, es decir, muchas comunidades apuntaban a ampliar su base de conocimiento hacia campos más punteros, ¿sí? Porque la mayor parte de las regiones que solicitaban esto, pues no tenían una base para desarrollar biotecnología. Entonces, y esto es interesante porque en la discusión sobre si eran razonables o no estas peticiones, hay una idea que yo creo que es muy consistente con lo que hemos planteado nosotros hoy en el modelo, que es que nadie pensaba que era realista. Es decir, Extremadura pedía especializarse en biotecnología o en alta tecnología y decía, no te puedes especializar en alta tecnología. Tú lo que tienes que hacer, ¿sí? Es profundizar lo que haces, ¿sí? Por ejemplo, una propuesta que de alguna forma estaba muy en la línea de lo que es esta trayectoria suave de especialización y no esta ampliación de base de conocimientos, a diferencia de las otras, era la de las Islas Baleares, ¿sí? Las Islas Baleares decían que querían especializarse en el turismo inteligente y el uso de tecnologías, ¿sí? En el sector turístico, que es de lo que depende casi el 50% de su PIB. Entonces, en ese sentido, se veía como que era muy razonable y muy bien pensado el proyecto de Islas Baleares, mientras que los otros se veían como poco realistas. Y esto tiene que ver con lo que hemos comentado, ¿sí? La idea de que el ampliar la base de conocimiento se ve como algo complicado, problemático, difícil, poco realista, ¿ves? Entonces, yo creo que eso empata mucho con lo que hemos visto nosotros. Y eso me conecta también con lo que había comentado Nadia, que no le comenté, que no le respondí hace un momento, sobre las revoluciones tecnológicas. Las revoluciones tecnológicas, desde el punto de vista de nuestro modelo, son precisamente estas grandes discontinuidades, ¿sí? Y esas grandes discontinuidades, en ese sentido, tienen una probabilidad muy pequeña, ¿sí? Porque van en un sentido antinatural del aprendizaje, ¿sí? Entonces, esas grandes discontinuidades son pocas, ¿sí? Y aparecen muy pocas veces. ¿Por qué? Porque el aprendizaje individual va en el sentido de la especialización de lo que ya se sabe, ¿sí? Y la colaboración entre agentes también depende de que las bases de conocimiento de estos agentes sean relativamente similares, con lo cual no se mueven, ¿sí? Hacia la ampliación de esa base de conocimiento. Lo mismo, Cristian, que lo que tú decías, la especialización no se mueve hacia la base de la ampliación de conocimiento. Y cuando se intenta mover, se ve como un proyecto poco realista. O sea que eso es interesante. Y el último comentario, no recuerdo qué es lo que me dijiste, perdón, me he ido. No, lo que te preguntaba en el fondo, que en el contexto institucional de Latinoamérica, hay cosas que son distintas a los países desarrollados, como la alta presencia de empresas informales, ¿verdad? Más todavía con la pandemia, que no hay respeto total con los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? Que tienen que ver un poco con lo que se puede gestionar, y también hay bajos niveles de cooperación entre empresas y organizaciones, universidades y todo. En ese sentido, yo creo que la principal conclusión del modelo, una de las que ya tenemos aquí trabajadas, es que el modelo muestra muy claramente cuáles son los problemas del aislamiento. Entonces, esto es un resultado que ya la literatura de la innovación abierta lo viene mostrando hace mucho tiempo, ¿sí? Y en nuestro modelo queda claro que si no se agrupan los individuos, ¿sí? El proceso no permite saltos y discontinuidades. En ese sentido, y eso es muy importante, incluso también hablando de las revoluciones tecnológicas, las discontinuidades normalmente provienen, digamos, de ampliar
la base, son consecuencia de ampliar la base de conocimiento en nuestro modelo. Y es muy importante en ese sentido, desde el punto de vista de la ampliación de la base de conocimiento, la colaboración entre agentes que tengan distintas bases de conocimiento. En ese sentido, la cooperación es fundamental. Si no hay cooperación, no hay posibilidad, ¿sí? O la posibilidad de cambios discontinuos o revolucionarios, pues es muy pequeña. Ya, ahora don Cristian González va a formular una pregunta. Juan Carlos, creo que has ido respondiendo en parte mis preguntas. Sin embargo, quiero concentrarme en lo último que señalaba Cristian Geldes, quien ha desarrollado bastante investigación en el ámbito de la cooperación en innovación, inclusive llegando a confirmar algunas de tus supuestos hipótesis y resultados que tienen que ver con la proximidad física. Yo me quiero detener en casi, creo que es la última slide que mostraste, donde aparece y surge una paradoja, como lo señalabas. Por una parte, el mayor beneficio de optar a una base de conocimiento más diversa, y que estos beneficios se traducen probablemente desde el punto de vista productivo en innovaciones de mayor valor agregado, de mayor conocimiento implícito y por tanto de mayor sofisticación, colisiona con la capacidad de comprensión de los mismos actores en la medida en que la especialización avanza a niveles donde ya dejan de existir las similitudes y los puentes naturales del conocimiento. Uno tiende empíricamente a tratar de trabajar en la cooperación pensando en los activos intangibles complementarios, pero lo que muestra tu modelo es que efectivamente, si bien por una parte hay un beneficio mayor, también se hace más complejo y existen otro tipo de asperezas o obstáculos. ¿Cómo debiese entonces promoverse? La pregunta es un tanto ambiciosa, pero ¿cómo crees tú que debiera señalizarse desde el punto de vista de los estímulos, tanto de mercado como de políticas públicas, la búsqueda de cooperación, teniendo presente esta paradoja? Sí, nosotros tenemos en Chile una base de instrumentos que promueven la cooperación, pero muy lejos de internalizar lo que tus hallazgos han mostrado. Por esa es la pregunta. Pues es una pregunta muy interesante y yo creo que esto enlaza con una conversación que tuvimos tú y yo hace unos días sobre la cuestión de los puentes que hay entre conocimientos complementarios. Esa es una cuestión muy importante desde el punto de vista de la innovación disruptiva o de las grandes revoluciones tecnológicas, si es que vamos a lo más grande. Es muy importante cuáles son los puentes que de alguna forma hacen que la base de conocimiento de pronto se vea ampliada en ese sentido, ¿sí? Pequeñas discontinuidades o grandes discontinuidades como pueden ser las revoluciones. Y entonces en aquel momento comentamos, y algo que comenté hace un momento también yo creo que existe desde el punto de vista de la intervención de política pública agentes que tienden estos puentes, ¿sí? Entonces, siempre a mí me gusta llamar la atención, y lo volveré a hacer, ya lo hice hace un momento, pero yo creo que estos puentes, los centros tecnológicos son fundamentales entender estos puentes. ¿Sí? Muchas veces agentes muy especializados cuyo conocimiento es muy útil, ¿sí? Para otros, pues no tienen ese conocimiento, ¿sí? Y no saben que ese conocimiento puede ser útil. Mientras que las empresas, por supuesto, si se desarrolla un cierto campo, ¿sí? De conocimiento, por ejemplo, en materia de campos electromagnéticos, pues por supuesto es un conocimiento que está muy lejos, digamos, de poder ser apreciado por las empresas que no están de alguna forma implicadas en la investigación científica. Y los centros tecnológicos son precisamente los que muchas veces logran tender estos puentes. Por supuesto que sus incentivos, ¿sí? A veces no son suficientes para que tengan, ¿sí? Un nutrido cuerpo de soluciones tecnológicas, y ahí en ese sentido el papel de la política pública es fundamental. Es muy importante tener en cuenta que los centros tecnológicos no hacen investigación científica desde el punto de vista del modelo, no trasladan la frontera del conocimiento, sino que lo que hacen es utilizar el conocimiento científico que ya existe para proponer soluciones o tecnologías, ¿sí? A las empresas, ¿sí? A manera, digamos, de consultores, ¿no? Ese es un papel que dista mucho de parecerse a lo que hacen los centros de investigación científica. Y en ese sentido, yo diría que uno de las políticas que más éxito, ¿sí? Ha mostrado entender puentes
entre conocimientos relativamente distantes es sin duda los centros tecnológicos, y yo creo que ese es un camino que se puede andar, y lo habíamos comentado ya tú y yo hace unos días. En Chile existe, digamos, un punto de partida interesante, incluso en Talca, que tiene sus centros tecnológicos relacionados, por ejemplo, con la uva o con la manzana, ¿sí? Y que de alguna forma lo que hacen es transformar ese conocimiento, digamos, altamente especializado o complejo, ¿sí? Y en definitiva científico, en soluciones concretas. Muchas veces, aquí por ejemplo, el caso de Tecnalia en el País Vasco, que son investigadores que van a tocar las puertas de las empresas y les piden pues estar con ellos unos varios días para que de alguna forma ellos puedan ver cómo son sus procesos productivos y hacerles, pasado un cierto periodo, una oferta tecnológica o solución para mejorar sus procesos productivos o sus productos. Entonces, ese yo creo que es la labor de tender puentes entre esos conocimientos que de alguna forma son muy distantes, y eso es precisamente una de las conclusiones más importantes, yo creo, del modelo, ¿sí? Estos saltos disruptivos, la idea de innovación incremental es algo que todo mundo puede hacer. Uno va sabiendo cada vez más y puede ir mejorando sus productos, como hace Gillette, que le mete una tercera navaja a la rasuradora o le hace la cabeza móvil. Es decir, son innovaciones pequeñas que uno puede desarrollar como trayectorias, digamos, de innovación, pero esos saltos sí que dependen de alguna forma de que esa base de conocimientos sea más amplia, y pueden ser un factor muy, muy importante los centros tecnológicos en ese sentido. Muchas gracias, Juan Carlos. No tenemos más preguntas formuladas aquí en el chat. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que ha sido una jornada muy, muy interesante. Hemos tenido un público récord, Juan Carlos, quiero que lo sepas, una convocatoria que parecía ser que el tema y la temática y la exposición muy notable. Concatenó un conjunto de intereses bien diversos de distintos académicos, profesionales, investigadores. Así que creo que con creces hemos podido tener la posibilidad de aprovechar tu exposición. Un trabajo muy notable, muy interesante. Hacía mucho tiempo no veía esfuerzos de esta naturaleza y creo que contribuyen a dar una comprensión más robusta a los distintos ámbitos de investigación del fenómeno de innovación. Y creo que tu aporte en este sentido y del equipo de tu trabajo va en la dirección de fundamentar, microfundar de mejor manera todo el ámbito de investigación tan diverso y extenso que existe. Así que muy agradecido por tu exposición. Agradecerle también a todos los asistentes. Ha sido una jornada muy interesante y bueno, cumpliendo ya con este sexto webinar, los vamos a dejar invitados a todos para el webinar del mes de noviembre, donde queremos tenerlos ojalá a todos, incluido nuestro expositor de hoy, para poder compartir otro trabajo de tan interés como el que hoy día hemos tenido. Agradecerles a todos una vez más, muy especialmente a Juan Carlos, y bueno, quedan liberados y hasta la próxima ocasión. Muy agradecidos, que tengan buen día. Adiós. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por asistir, y estamos en contacto. Perfecto, muy agradecido a ti. Que estén muy bien, adiós. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, saludos.